a otro tema que es de pauta diaria y que se viene instalándose bastante tema y tiempo, que es la violencia y lo que está pasando en los distintos centros educacionales. Ayer, lamentablemente, nos enterábamos de una violenta riña en un liceo de Talcahuano con docentes heridos, con alumnos heridos. Y uno dice, ¿para dónde va precisamente? ¿Qué se va a legislar? Está la famosa propuesta de los portales metálicos y un sinnúmero de situaciones más. Claro, que todas convergen, ¿no?, hacia la salud mental, hacia las relaciones, que es lo que está pasando también en los colegios, la convivencia, temas de salud mental, insistimos, cómo se trabaja esto en las aulas, en los jóvenes a nivel general. Hay un chileno que viene llegando de Panamá, que hace años está trabajando en este tema, tiene novedades, así que le damos las gracias porque literalmente se viene bajando del avión para estar con nosotros. Es Arnaldo Canales, es doctor en Pedagogía y Educación, es psicólogo y es impulsor de esta ley que nos va a contar y que tiene novedades desde Panamá. Arnaldo, gracias por venir a la radio. Arnaldo, muchas gracias, Loreto, Pablo, por el espacio. Sí, me vengo bajando el avión, pero contento, este es mi trabajo hoy, así que lo hago con mucho cariño. Trabajo hoy, qué buena definición. Sí, ahí está. Así, aquí estamos, moviendo la maquinita. ¿Qué es lo que se discutió en Panamá? Bueno, llevamos casi 4 años legislando. Para los que no saben, los que escuchan, hay un congreso, un parlamento, se llama el Parlatino, el Parlamento Latinoamericano, que congrega a todos los Estados miembros con representantes, senadores, diputados, congresistas, que van a distintas comisiones. O sea, generan mesas de trabajo con sesiones 2 o 3 veces al año, donde debaten distintas necesidades desatendidas probablemente de los mismos países, que son transversales. Y en este caso tuvimos la oportunidad de poder, junto con Verónica Violant, que es una doctora de la Universidad de Barcelona, del Observatorio de Salud Hospitalaria, de presentar el proyecto de ley de salud y educación emocional. ¿Y qué busca esto? Finalmente ser una carta de navegación para todos los Estados miembros, que se aprobó por unanimidad. Y en este sentido lo que hacemos es generar una carta de navegación respecto a lo que hoy día vemos que no es solamente de Chile, pasa en Bolivia, pasa en Perú, pasa en Argentina, donde lamentablemente esta dimensión desatendida, que es el desarrollo de competencias emocionales y que muchas veces y con mucha lógica le atribuimos a la familia. Lamentablemente la familia tampoco hoy día da abasto, no tiene las herramientas y tampoco estas condiciones se están dando dentro de las aulas. Y desde ahí vamos viendo casos como este. La próxima semana va a haber otro caso. Hace un par de meses fallece menos de un mes, un poquito más, la inspectora. Y así vamos viendo casos de Cristóbal Miranda, de Concepción, que son casos que finalmente la violencia se inserta en distintos contextos y donde nosotros también apelamos a que haya una política más robusta en el desarrollo humano de los niños. En este Parlatino, tú decías, van congresistas, asisten distintas esferas para ir tomando un poco el pulso y para ir generando, como decía, una carta de navegación. Son propuestas para debatirlas, para llevarlas derechamente a los respectivos parlamentos. ¿Y cómo está la situación en general? Bueno, en general todos los estados tienen las mismas problemáticas. Esto es muy transversal. Cuando me toca hablar con una senadora que me tocó en un pasillo, me decía su hijo tiene ideación suicida. Me dijo, yo soy senadora, no quiero, obviamente me pidió la reserva en ese momento y me explicó su caso particular. Me toca con gente de Aruba, me toca ver gente de Argentina, de Uruguay, que Uruguay tienen 4 leyes que están debatiendo en el Congreso sobre salud mental y educación emocional. Entonces tienen que ponerse de acuerdo, porque también aquí hay mucho debate sobre temas que son coyunturales de los propios estados, que tienen que ver con presupuesto, tienen que ver con que muchas veces hay sesgo, hay un sesgo de confirmación donde muchos de nosotros creemos que esto no es importante, donde decimos esta responsabilidad de la familia, ¿para qué más de lo mismo si esto ya se hace? A mi colegio no le pasa, que también solemos muchas veces. Entonces hay un debate detrás de esto muy importante. Y como tú mismo dices, Pablo, aquí hay un tema que es transversal. Le pasa a todos los países, tienen los mismos problemas. Lamentablemente en Chile son 2.000 personas que se quitan la vida todos los años, son 7 personas todos los días. El caso de la Universidad de Santiago salió fue ayer. De hecho, nos están viendo fotografías de una velatón también allá. Hecho muy triste que finalmente nos enlutan a nosotros como país, entonces ya no es un hecho aislado, esto es un tema social, finalmente es la coyuntura que tiene que ver, que es multifactorial. Y que hay que hacerse cargo con soluciones concretas. Así es. Ya, se aprobó esto en este congreso allá en Panamá, no es vinculante, por lo tanto ahora nos toca la tarea de discutirlo acá a nivel legislativo en Chile o en cada país. Cuando se habla de una ley de salud y educación emocional, porque claro, está el espíritu y todos tenemos la intención de mejorar la salud emocional, no transversalmente, pero ¿qué cosas hay que hacer
más allá de la intención, de que quede sí, que todo lo que ya sabemos, sí. Pero ¿qué experiencia hay en otros países de lo que se puede o lo que se mandata o lo que se prohíbe para que resulte en una mejor salud emocional? Primero ponernos de acuerdo. Yo tomo las palabras de Humberto Maturana, pasar de la oposición a la colaboración, porque finalmente cada uno cuando se ponen estos temas en la mesa, y hoy día hay una savia nueva con nuevos legisladores, me tocó hace poquito ir al Congreso donde tenemos muchos diputados y senadores que adhieren a este tema, es poner, primero pónganse de acuerdo y veamos cuáles son finalmente los puntos de equilibrio para que esta ley salga. Recuerden que en el año 2018, creo que Loreto en un momento lo hablamos, Camila Vallejo impulsa la ley de educación emocional con Cristina Girardi, y ahí quedó. Cuando fueron gobierno yo le escribí a Camila y cri nunca más me tomaron en cuenta. Obviamente tenían otras prioridades, pero este tema hoy día se pone en la mesa nuevamente. Entonces, ¿dónde está acá los engranajes para poder articular que esto funcione? Primero, tiene que haber una ley o una normativa que modifique la ley de universidades estatales en la formación de formadores. No puede ser que de las más de 59 universidades que tiene Chile, sigan saliendo docentes graduados y vayan a trabajar en una escuela y no tengan educación emocional en la malla. Entonces, terminamos... ¿Eso pasa en otros países? Pasa en todos los países. Lamentablemente modificar malla, que tiene que ver también con acreditación y otros elementos, es muy complejo. Entonces, prefieren seguir en la misma dinámica, entregando extracurricularmente esta formación, y los profesores salen formados a la escuela, y yo lo he dicho muchas veces, y llega el director y dice, mire, usted tiene que regular, contener y modelar ese mundo emocional del niño, y ojalá es que no peleen, entre todas las otras cosas que vemos en las dinámicas relacionales que tienen estos niños. Eso es un elemento importantísimo. No puede ser que hoy día estemos, más allá de la actualización curricular y todas las adecuaciones que se generan en el mundo de la educación, estar formando en educación emocional si el joven estuvo 4 o 5 años en la universidad. Entonces ahí yo creo que es un pilar importante prevenir desde esa parte. Lo segundo tiene que ver con la formación del profesorado. En la actualidad no hay mucha formación en educación emocional y lamentablemente la que existe es muy cara. ¿Pero solo profesorado o para todos? No, y familia. Nosotros incorporamos... Pero un ingeniero, un abogado, porque estamos viendo problemas sociales... Si esto lo extrapolamos en general, esto es una necesidad abismante. Comento un tema, a mí es un hito para nosotros, la Universidad Federico Santa María, que todos hemos escuchado hablar, es una universidad donde salen ingenieros, es técnica. Claro. Nos están llamando para incorporar una cátedra de educación emocional. Para nosotros es un hito como ONG que estén ellos levantando este tema, porque antes era motivo de desprestigio ir a hablar de emociones en una universidad. Por lo tanto, Pablo, Loreto, estos temas son importantes, y desde ahí la formación del profesorado, y el elemento importante también es la escuela para padres, que es un concepto también nuevo para muchas escuelas. Se habla, por tus palabras, de un tema de una formación integral. Pregunta, ¿hubo presencia de legisladores chilenos? Y lo segundo, si es que no hubo, ¿cómo llegan ustedes también al Parlamento para poder decir, mira, estas son las conclusiones que se lograron? Bueno, lamentablemente no había nadie de Chile. A mí me sorprendió, le pregunté al secretario general si había un representante de Chile, no llegó nadie. Siempre otros años se habían ido. Yo estuve con José Miguel Insulza, Yanna Proboste, estuve con distintos diputados en algún momento, con... ¿cómo se llama? Pamela Giles, entre otros, que estaban ahí en ese momento. Lamentablemente no están, pero bueno, esto sigue. ¿Qué hay que hacer? Levantar este tema, que nosotros ya tenemos un anteproyecto, que se lo presentamos a distintos diputados, entre esos Cristian Mella, Priscila Castillo y entre otros legisladores, para poder presentar. Tiempo atrás también se lo presenté a Tubiti, que salió nuevamente reelecto. Entonces, lo que hay que hacer es que todo esto que está aislado, ponerlos de acuerdo y levantar una sola bandera. William Wallace, digo yo, corazón valiente, hagamos este trabajo entre todos y pasar un poco al individualismo que finalmente genera mucho tirantez frente a los temas que tienen que ver con leyes. Por lo menos en mi caso creo que hay que agruparlo por ahí. ¿Se puede hacer porque claro, tú dices que te llamaron de una universidad técnica para hacer clase a jóvenes, ¿no? Mayores de edad. Sí. ¿Se pueden hacer clases de salud emocional a los niños? Sí, por supuesto. Fíjate que la ley chilena contempla primero adecuaciones curriculares y ya lo contempla también los indicadores de desarrollo personal y social. Fíjate que cuando nosotros vemos un gran paraguas frente a lo que dice la ley 20.370, que tiene que ver con el derecho que tienen a que el niño se desarrolle de forma cognitiva, intelectual, emocional, social, en distintos ramales de la construcción de estas variables que implica el desarrollo del capital humano,
Claramente la educación emocional está inserta, pero no se hace. Y cuando se hace de forma aislada. Tú vas a un jardín infantil y tienen mostrito los colores, le enseñan a reconocer las emociones y hay varias variables que existen. Pero tú le preguntas, ¿y en cuarto básico lo están haciendo? No, el taller es solamente para los niños. Pero hicimos un taller para los de octavo de resolución de conflicto. Y en cuarto medio estamos, parece, armando uno con el encargado de convivencia sobre proyecto de vida. Entonces, no hay una trayectoria. Y eso es lo que promovemos, y esto es lo que hoy día está la evidencia científica, que tiene que haber una trayectoria de pre-kinder hasta cuarto medio. Y esto implica que los modelos que son más robustos, que el modelo de Cassel, que tiene que ver con cómo se enseña, que es una sigla que se llama SAFE, que tiene que ver con la secuencia, que tiene que ser activo, focalizado y explícito, que esto se tiene que enseñar en el aula, de forma transversal, que también implica que el docente de historia, yo pongo el caso de la violencia, que el profesor de historia ponga 5 o 7 minutos. Miren, esto que vimos en Talcahuano también lo hemos visto como sociedad, porque una persona se desregula. Yo pongo el tema en la mesa como profesor de historia y hago que el niño desarrolle el pensamiento crítico. Y después yo le doy un espacio protegido una vez a la semana, que hoy día en muchas escuelas lo están haciendo, para llevar finalmente la formación socioemocional. Eso... y esto es el dato más importante, entre los 9 y los 14 años está el 87% de la violencia escolar. Miren, el caso de ayer fue una riña por tema de fútbol, la pelota, pero esto finalmente tiene que ver también con comunidad. El 30%, esto es un colegio particular subvencionado, 2.500 alumnos tiene, que estuve analizando esa parte. Y cuando las comunidades viven estos niños en entornos de riesgo, dentro de lo que viven en el barrio, es mucho más probable que estas conductas disruptivas también afloren, que tiene que ver con violencia barrial o violencia comunitaria, que también se le dice. Ahora, hemos visto hace mucho rato, y es muy interesante escucharte, Arnaldo, respecto a que para que se pueda avanzar, primero tiene que haber una voluntad política. Tiene que haber una voluntad política de ponerse de acuerdo, de llevar los temas. No ser reactivos, sino que ser proactivos. Pero da la sensación de que, obviamente, acá, en base a todo lo que ha ido pasando, se reacciona, no digo con medidas parches, pero medidas que son como sin sustento. Pongamos el portal metálico, sí. Hagamos esto otro, pero no hay un trabajo de fondo, sí, de decir, instauremos la salud emocional, preocupémonos de esto desde las bases. Pablo, yo concuerdo 100% contigo, y si tú escuchas a cualquier político, todos dicen lo mismo. Esto es súper potente. Sí, sí. No, tenemos, y yo digo siempre, el primer pórtico que tenemos, el primer resguardo que tenemos que tener, el primer pórtico es la casa. Es que yo como papá o mamá reviso la mochila de mi hijo y no tengo que depender de la institución. Entonces también tiene un rol de la familia. Y aquí también tenemos que hacernos cargo con otra variable que muchas veces se lapida o se crucifica una familia, y aquí también hay grados de parentalidad. No todas las familias tienen las mismas competencias parentales, porque algunos están trabajando con su hijo para que subsista, para que se alimente y no le pase nada. Y otros que están en otro nivel de conciencia están trabajando en el fortalecimiento de su autoestima. Entonces, cuando un papá dice, oye, a mi hijo no le falta nada. De hecho, la misma mamá del joven que finalmente atenta con esta inspectora, dice, yo le di todo. Le iba para Estados Unidos, esta entrevista que sale, pero también ella también dice, hice lo que podía, con las herramientas que podía, y por eso nosotros siempre decimos, nadie puede dar lo que no tiene. Por eso aquí hay un trabajo también que implica la formación de las escuelas para padres y la formación del docente. Por esto es un tema transversal. Y en ese punto también están llegando muchos comentarios, testimonios. Claro, que parece de toda lógica esto de ir educando emocionalmente desde siempre, incluso nosotros los mayores, y por eso te iba a preguntar, quizás sacando un poco el tema de los escolares o del colegio, los adultos porque muchos dicen, claro, nosotros por generación no nos tocó que se hablara de esto cuando estábamos en el colegio ni después, ¿no? Es algo que afortunadamente en buena hora se está hablando ahora y ojalá se empiece a apuntar y trabajar en eso. Pero ¿hay alguna edad que sea tarde para trabajar el tema emocional en los adultos? Estoy pensando en quienes han sufrido porque no tienen el trabajo emocional por distintas razones. ¿También los adultos se puede hacer un trabajo para eso? Sí, por supuesto. De hecho, yo hago muchas veces una referencia que me dice Rafael Vizquerra, un doctor, el mayor experto que hay en Hispanoamérica, me dijo una vez, Arnaldo, ¿tú sabes cuándo parte la educación emocional de un niño? Yo sacando pecho dije, me la tiro fácil, entre los 4 y 5 años. No, me dijo, parte 20 años antes que ese niño nazca con la educación emocional de ese futuro padre. Yo como joven, como adulto, tengo un trabajo interior que tengo que hacer con mi mundo mi mundo emocional. Primero, entender cómo es mi carácter, mi temperamento, mi forma de ser. Es decir, tengo que abrir una puerta para decir, sí, soy súper impulsivo. Y tengo que empezar a gradualmente hacer un trabajo de lo que nosotros denominamos como principal pilar, que es la conciencia emocional. En promedio, un adulto no reconocía más de 4 emociones, en promedio.
hoy día, después de Intensamente y todo lo que hemos visto, ya la gente dice, hay más de 6 emociones, 7, y empezamos a tener un vocabulario emocional y salimos del chato. Que el chato es un cóctel de emociones porque nuestra idiosincrasia utiliza una chato, palabra. ¿Ah? Literal del estoy chato. Estoy chato es un concepto que solamente utilizamos en Chile para poder identificar emociones que lo que se denomina alexitimia, que es la incapacidad que tengo de ponerle nombre a lo que siento. Entonces ahí hay un trabajo, Loreto, que se puede hacer en la formación de uno. Lo hacen muchos padres porque los modelamientos también vienen de los hijos, que ya tienen en algunos colegios educación emocional y dice, papá, respira. Te estás poniendo rojo. Claro. Y uno empieza a oye, mi hijo me está enseñando, me está dando cátedra. A mí me pasa mucho a veces con los niños. Entonces ahí, Loreto, el trabajo está en eso. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacerse cargo. Nos pasa en el auto, nos pasa en el supermercado, nos pasa en un aeropuerto, nos pasa en distintos lugares donde esta desregulación emocional finalmente nos toma. Yo siempre, y con esto cierro, cuando soy inconsciente a mi mundo emocional, reacciono. Cuando soy consciente a mi mundo emocional, doy una respuesta. Y esa es la gran diferencia entre matar a alguien, pegarle a un compañero, faltarle el respeto a un hijo o a mi papá, que es un adulto mayor que está en mi casa. Así funciona. Esto es ciclo vital. Tremendo tema, vamos a estar ahí. Ojalá que se aborde con hechos concretos para poder trabajar en esto. Preguntar a algunos auditores, mencionaste la ONG, también para la ONG se llama Fundación Liderazgo Chile. Aprovecho a dar un aviso, nosotros tenemos un programa para jóvenes gratuito. Hoy día tenemos inscritos 700 jóvenes de toda América Latina. Es el único diplomado que tiene un carácter social, se inscribe cualquier, nos mandan muchos listados de universidades, donde yo puedo ingresar a mi hijo de 13 hasta 23 años para que aprenda cómo funciona su cerebro, cómo trabajar, ponerle nombre a lo que sienten los niños. Esto lo agradecen mucho. Yo soy una de las personas que más disfruto cuando hablo con jóvenes porque dicen, oye, qué bueno lo que me están diciendo. Ojalá yo hubiera tenido educación emocional a los 16 años, a los 15, a los 14, donde yo... No es tarde, todavía no es tarde, así que vamos a ir con eso. Fundación Liderazgo Chile. Arnaldo, como siempre, Arnaldo Canales, es doctor en Pedagogía y Educación, psicólogo, viene bajándose el avión, así que muchísimas gracias. Ojalá tengamos novedades. No, gracias a ustedes por la invitación. Y hasta ahora acá en el Expreso Bio Bio les contamos que si te gustan los jabones